Bien, hermanos, vamos a orar para que el Señor dé gracia y nos ayude en el tiempo de predicación. Oramos. Amado Señor, hasta acá te agradecemos a ti por la ayuda que has dado a la iglesia en cuanto a la reverencia y la gracia por el canto de lecturas. Nos gozamos, Señor, cuando podemos de corazón, entendiendo tus obras maravillosas, cantarte a ti, elevar un canto público junto a la iglesia, en armonía y reverencia. Y te ruego también que dé gracia ahora, por favor, para el tiempo de predicación. Suple, por favor, mi carencia y concede a mi hermano retención y comprensión, para que luego él juzgue la enseñanza del día de hoy y si haya bíblico, que lo pueda adherir a sus convicciones y aplicación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, vamos a la segunda carta de Pedro, por favor. Y usualmente hoy solamente voy a tomar un solo versículo. Bien, créanme que he tenido ahí bastante lucha en cuanto al texto. Si tomo un versículo, 2, 3, 5, pero veo aquí algo necesario que tengo que recalcar. Vamos a solamente leer 2 versículos, pero solamente hoy me voy a detener en el versículo 1, 2 de Pedro 1:1. Bien, ya que lo he indicado, ya en breve vamos a volver. Hemos visto la semana pasada, y también para los que nos visitan, hemos comenzado la semana pasada la segunda carta de Pedro, de forma expositiva y continuada. Vamos a ver más o menos en 3 meses esta pequeña carta. El apóstol Pedro, hemos estado diciendo que se da cuenta que él está llegando al fin de su vida. Y ahora, antes de partir de la vida terrenal, él quiere darle a sus lectores enseñanzas y directivas espirituales. Uno, para que puedan rechazar las herejías, y segundo, puedan madurar espiritualmente en el conocimiento de Cristo. Dijimos que esta carta no es tan anhelada estudiar ni escuchar, porque el apóstol Pedro en esta carta, en esta pequeña carta de solo 3 capítulos, va a despabilar a los lectores, a los cristianos, de su torpeza espiritual. Los va a instar a que añadan a su fe bondad, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraternal y también amor. Vimos en la estructura de esta carta que acá hay 3 negaciones en particular, cada una defendida en cada capítulo. En el primer capítulo encontramos la primera negación, que es con respecto a la inspiración de la Escritura. Y ahí el apóstol Pedro nos va a mostrar y se va a esforzar en dejar sentado la inspiración de la Escritura, pero hermanos, también va a levantar una dura exhortación en cuanto al crecimiento espiritual de los cristianos al conocimiento de Cristo. En el capítulo 2 encontramos la segunda negación y la segunda defensa, que es en cuanto a la negación del juicio de Dios. Estos falsos maestros estaban negando el juicio de Dios. No les importaba entonces qué estilo de vida pudieran estar llevando a cabo. Total, ellos pensaban que el juicio nunca iba a llegar, que era algo ficticio o simplemente una invención humana. Y Pedro en esta sección va a dar instrucciones para que se opongan a estas doctrinas y al estilo de vida que practicaban estos falsos maestros. Y en el capítulo 3 encontramos la última negación, que es una negación y a la vez una burla respecto a la segunda venida de Cristo. Y ahí Pedro, dijimos, va a dar enseñanzas que les preparen a sus lectores acerca del fin del mundo, del juicio y del día del Señor. Leamos entonces ahora sí, segunda de Pedro 1, versículo 1 y 2.
la anotación del apóstol Pedro. Dice ahí, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, note esta palabra, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Dijimos también que los lectores de esta carta son los mismos que de la primera carta. Pero algo ha cambiado dramáticamente. El contexto ha cambiado dramáticamente. De ser perseguidos en el ámbito social, un ostracismo, en esta segunda carta hay una persecución cruda y sanguinaria a los cristianos. O sea, es el mismo autor, los mismos lectores, pero ha cambiado dramáticamente ahora el contexto. En la primera carta, usted debe recordar que Pedro se dirige a estos hermanos de Asia Menor como expatriados, o sea, como peregrinos. Era una carta para peregrinos. Pero en esta segunda carta, Pedro los describe como los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amado hermano, este primer versículo nos va a permitir hablar de un tema importantísimo de la vida cristiana, un tema que tanto Juan Calvino como Arthur Pym le llamaban la mano invisible que recibe el don divino. Lutero le llamaba el artículo sobre y medio del cual se mantiene de pie o cae la iglesia. Me estoy refiriendo a la fe viva. Hay algunas preguntas, amados hermanos, que todos deberíamos poder responder. Y es un buen momento este sermón para poder recordar. ¿Qué es la fe? ¿Cómo obtenemos la fe? ¿Cómo alcanzamos la fe? Como dice Pedro. ¿Quién puede tener la fe? ¿Cuál es el objeto de la fe? ¿Qué significa tener fe? Dice Pedro, los que habéis alcanzado, así lo describe, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahora, ¿por qué el apóstol Pedro enfatiza esta fe? ¿Por qué de arranque Pedro hace un énfasis en la fe alcanzada? ¿Por qué lo hace? Si recordamos, hermanos, el tema de esta carta, entenderemos por qué lo hace. El tema de esta carta eran los falsos maestros, el juicio final. Pedro los identifica como aquellos que han alcanzado la fe, porque justamente es con la fe con la que los falsos maestros juegan. Es con la fe de las personas que los falsos maestros hacen mercadería. O sea, lo que Pedro ha notado es que lo que estaba en juego era la fe y que había que luchar por ella. Judas, por ejemplo, es una carta muy similar a esta segunda carta de Pedro, trata del mismo tema, lo dice sin tapujos, lo dice de forma clara. Judas, versículo 3, tiene un solo versículo, 1, 3, en todo caso, dice Judas, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, dice Judas, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermano, lo que está notando Pedro y Judas era algo grave. No era simplemente un asunto de voces que enseñaban otra
por qué razón le era necesario a Judas escribirle esa carta a los creyentes para que contiendan ardientemente por la fe. Porque los falsos maestros, falsos hermanos, habían ya entrado en esa comunidad que estaban socavando la fe de las personas. Así que la identificación de Pedro a estos hermanos como aquellos que han alcanzado la fe encuentra aquí su lugar, porque gran parte de la carta Pedro se enfoca en aquellos que quieren pervertir y torcer la fe que habían recibido o que habían alcanzado. Vamos a ver el día de hoy, hermanos, 4 puntos. La fe recibida comparada con la suerte echada. Ahí voy a tomar buen tiempo. Segundo punto, la definición de la fe, fe objetiva y fe subjetiva. Punto 3, una fe preciosa e igual que la de Pedro y los apóstoles. Y punto 4, la fe bíblica otorgada por Dios. Y luego pasaré, hermano, a aplicar estos 4 puntos. Veamos el punto 1, ¿bien? La fe recibida comparada con la suerte echada. Leamos con cuidado 2 de Pedro 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, y luego saltemos, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Hermanos, primeramente hay que preguntarnos, ¿cómo los cristianos a los que Pedro les escribe alcanzaron esa fe? ¿Se puede alcanzar la fe? ¿Cómo obtuvimos la fe nosotros? ¿De qué manera, hermano, usted alcanzó la fe? Ahora, alguien tal vez que lee descuidadamente este pasaje podría pensar que Pedro está diciendo aquí que la fe se puede alcanzar, no con algún esfuerzo humano. Pero ¿qué estaba diciendo aquí Pedro? La traducción de Reina Valera de alcanzar no capta el sentido correcto del verbo original, el verbo griego lajausi. Lajausi, ese alcanzar, ese verbo griego original, significa habiendo obtenido por suerte. Lajausi es un verbo que se encuentra en 4 lugares, en esta carta de Pedro, 2 en los Evangelios y 1 en Hechos. Para poder entender mejor el significado de lajausi, veamos algunos versículos, hermanos. Lucas 1, por ejemplo, versículo 9. Lucas 1, versículo 9, encontramos ahí que dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Contexto. Aquí se está hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Era un sacerdote. Todos sabemos luego lo que sucede luego de que a él le tocara en suerte llevar el incienso al santuario. Se le aparece el ángel Gabriel, le anuncia el nacimiento de su hijo Juan el Bautista, que sería el precursor del Mesías. Pregunta, hermano, ¿esa suerte que se echó sobre Zacarías era un acto humano o hacía parte de la providencia de Dios? Dios lo tenía todo planeado. Dios quiso que en esa hora, en ese día, en ese lugar y en ese momento, Zacarías estuviera ofreciendo el incienso para que un ángel descienda, se le aparezca y le anuncie el nacimiento de su hijo, Juan el Bautista, que era una promesa registrada en la Escritura. Ahora bien, ¿cómo iba entonces llevar Dios a Zacarías a llevar el incienso en el santuario para que el ángel le anuncie? Mediante el echar suertes, el verbo lajausi. Ahora, amados hermanos,
tirar suertes, lo que está mostrando es que el resultado final no dependía del hombre, sino que dependía exclusivamente de Dios. En la época de Zacarías, el hombre no podía hacer ningún esfuerzo para ganarse el privilegio de ser él, por alguna otra cosa que fuese echar suertes, llevar ese incienso. Para que quede mejor la idea, cito, mira lo que dice Kiefermaker al respecto. Él comentando dice: cada día las diversas funciones del sacerdocio eran designadas por sorteo. La parte más solemne de toda la liturgia era el acto de quemar el incienso. Es comprensible que ser elegido por sorteo para quemar el incienso fuera considerado un privilegio. Escuchen, solamente una vez en la vida se permitía a un sacerdote recibir este honor. Después de esto, siempre se lo consideraba rico y sano. Numéricamente hablando, ser escogido por suerte para encender el incienso era un privilegio del que participaban unos pocos. O sea, esto era, hermano, un privilegio que se le concedía una sola vez en la vida a un sacerdote. Claramente, cuando el apóstol Pedro escribe a estos hermanos, indicándole que son unos privilegiados. ¿Por qué? Porque se le ha concedido fe como a alguien que le cae un premio en suerte. Está comparando la forma como recibieron la fe. Así como fue un privilegio para Zacarías haber recibido por suerte este privilegio, de igual forma les fue concedido la fe. Cuando leemos entonces, han alcanzado la fe, puede que se venga a la mente, ok, es por un esfuerzo que alcanzamos, pero cuando ellos que conocían el griego leían esto, ellos entendían inmediatamente que habían recibido un gran privilegio, o sea, eran privilegiados. La fe bíblica, hermano, no está al alcance del hombre. Nunca hubiéramos tenido fe, hermanos, por uno mismo. Eso es lo que Pedro quiere que entiendan sus lectores. Y aunque usted ya no conoce, nunca viene mal, hermano, recordarlo, para que agradezcamos a Dios por el privilegio tan grande del cual gozamos. Te ha sido concedida la fe. En otro lado, en la que se usa el término la housing, es Juan 19, versículo 24. Juan 19, versículo 24, leemos y dice: entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes. Ahí está el verbo la housing. Echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Estos soldados romanos veían al Señor Jesucristo como un criminal más. Se estaban rifando la ropa de este criminal, de un reo de muerte. Ahora, no sabemos de qué manera echaban suertes, si con un dado o algún otro objeto. El punto es que se estaban rifando la ropa de un reo de muerte. Pregunta, hermano, ¿qué estaba detrás de todo esto? ¿Fue un hecho azaroso o aislado? No, porque sigue diciendo el pasaje, esto fue, o sea, el echar suerte, esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartir
resultado dependía única y exclusivamente de Dios. Miren lo que dice el Proverbio 16, versículo 33. Dice ahí el proverbista 16, versículo 33, lo leo en la versión Las Américas: la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Para algunos, ¿no?, lo que es tirar dados es simplemente una cuestión del azar. Para muchos hay eventos en su día a día que son cuestión del azar. Uy, ¿sabes un día? Uy, hoy día llovió. Uy, hoy día me caí. Uy, me olvidé. ¿No creen que eventos de su día a día son del azar? Amado hermano, en la Escritura no encontramos lugar para el azar. Ni siquiera el echar suertes tenía un lugar para el azar, sino que encontramos aún en ello la mano de Dios. Te pregunto, hermano, el que usted haya tenido fe, ¿fue suerte? ¿Fue casual? ¿Fue accidental? La manera como tú llegaste al Señor, ¿fue suerte? ¿Fue azaroso? Ah, pastor, ese día justo yo estaba por irme a otro ahí, no sé cómo ir acá. Fue suerte, hermano, eso. Fue azaroso. Los hechos previos a tu conversión, ¿fue suerte? ¿Fue azar? No, mi hermano, todo ha sido parte de la providencia de Dios. Ahora, pastor, ya entendí, o sea, ¿puedo seguir echando suerte el día de hoy porque acabo de leer que está en la Biblia? O sea, ¿puedo apostar? ¿Puedo usar cábalas o algo semejante? ¿Puedo deshojar una hoja para ver con quién me caso? ¿Puedo buscar una señal confirmativa para ver si es o no de Dios? Hermano, si bien es cierto, en el Antiguo Testamento vemos pasajes donde se nos habla que acerca de algunas tomas de decisiones fueron con el uso de la suerte, el Urim y Tumim, dos piedras preciosas que se usaba para la elección del macho cabrío que era sacrificado. Encontramos, por ejemplo, que la tierra se repartió como por suerte, los músicos se turnaban por suerte. Cuando Judas muere, su reemplazo fue echando suerte, aunque dice el texto de Hechos 1:24 que en el contexto es luego de la oración. O sea, da a entender que Dios fue el que eligió usando ese medio de echar suertes. Aunque vemos todo eso en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, en ninguna parte ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento se manda al creyente a tomar así alguna decisión. Dios te ha dejado a ti, hermano, su palabra. Te ha dado una conciencia informada por su palabra. Te dejó pastores y hermanos que te aconsejen. Te dio padres piadosos. Dice Hebreos 1, Dios habiendo hablado, te dice, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. Luego que dice, en estos postreros días Dios ha hablado por el Hijo. Así que, hermano, cuando Pedro entonces usa este verbo, la fauci, que significa habiendo obtenido algo por suerte, lo que está diciendo es que la fe que tenemos lo compara como algo maravilloso, un privilegio que alguien pudiera haber obtenido por única vez, y es algo independiente a lo que yo pueda hacer. No estaba en mi control ni el hacer ni el resultado final.
usa los códigos romanos. Ahí está plasmada de mejor manera. Dice ahí: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo les ha cabido en suerte. Les ha cabido la housing en suerte una fe tan preciosa como la nuestra. Solemos usar nosotros dos pasajes que tienen la misma estructura de esa concesión de fe, ¿verdad? Filipenses 1, versículo 29. Ya algunos hasta saben de memoria. Porque a vosotros, hermanos, es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así que el creer en Cristo, dice Pablo, es algo que escapa a tu posibilidad, a tu capacidad. Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bueno, démonos cuenta que la fe que tenemos, como dice la Biblia de Jerusalén, se nos ha cabido, concedido como en suerte. Ahora, pastor, ahora sí ya entendí ya. Entonces, el término cabido en suerte es que Dios estaba echando suerte para ver a qué persona le da el reloj de la fe. No, hermano, Dios no decidió mostrar su amor por personas, en particular por una cuestión de suerte. Fue por una decisión soberana que nace en Él y que la tomó solamente Él. Dios no tiró, no echó suerte para ver a quién le concede fe, a quién le dio arrepentimiento. Eso no es lo que está indicando la Escritura, sino que lo que está indicando es que la fe no surge de nosotros, no es manipulable por nosotros, es independiente a nosotros. Es un privilegio, hermanos, que se nos concede sin ninguna intervención nuestra. Veamos más pasajes donde cómo hemos participado, alcanzado esta bondad. Primera de Juan 3, versículo 1. Dice ahí Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermano, ¿cómo podemos ser llamados hijos de Dios? ¿Cuál es la manera de obtener este privilegio? A pastor sencillo, por la fe. Solo por la fe puede ser adoptado como hijo de Dios. Juan 1, versículo 12, dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, sin la fe en el Hijo de Dios, solo nos queda un camino: condenación eterna. Juan 3, 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree por la fe ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, estos versículos los que nos informan es que la fe, hermano, es imposible para ti y para mí. No viene de ti. Y no, tampoco es fácil cuando uno le empieza a predicar a alguien, ¿no? Hermano o amigo, solamente cree en Cristo para tu salvación. Algunos dicen: eso es todo. Así de fácil, solo debo creer. No es fácil, es imposible si Dios no te la concede. Así que, hermano, ¿has considerado tú ese privilegio, hermano? Puedes ver, hermano, el tremendo
sociales, porque eres inteligente o por tu capacidad comunicativa. Pero si esas cosas que tú has recibido hacen que tú te sientas especial, que se vea en tu corazón hinchado por él, pero el hecho de haber recibido fe es solo un recuerdo, hermano, qué poco tiene usted, la verdad. Si otras cosas hacen que se te hinche el corazón, mira lo que tengo, mira mi título, mira mi trabajo, mira mi mujer, mira mi esposo, mira lo que soy. Pero el regalo de la fe no provoca eso. Qué poco amor tiene usted. Qué celo le falta a usted. ¿Ves, hermano, lo privilegiado que es usted? Está sentado en una iglesia local, sabiendo que Él es tu Salvador. Eso no surgió de ti, hermano. Eso no surge de ti. No surgió de tu capacidad de pensar o de saber que esto era lo que más te convenía a ti. No. Eres un privilegiado si crees en Cristo. Segundo, definición de la fe. Fe objetiva y fe subjetiva. Hermano, ¿qué es la fe? ¿Qué es aquello a lo que los cristianos le llamamos fe? Y que sabemos ahora que nos ha sido otorgado como un regalo. Dice Pedro una vez más, una fe, dice Pedro, igualmente preciosa que la nuestra. Cuando acá dice Pedro, hemos recibido esta fe, ¿qué está diciendo Pedro con el término fe? Se refiere a una fe subjetiva o a una fe objetiva. Algunos solo creen que fe es esa confianza, es lo que espero recibir sin ver, ¿verdad? ¿Qué es fe? Cita, ¿no? Dice, pero hay dos formas de fe, la subjetiva y la objetiva. La fe subjetiva es esa confianza, es esa esperanza que tenemos en Cristo y en su obra a favor nuestro. Pero hay una fe objetiva, que es el cuerpo de doctrinas que nos fue entregados para creerla y abrazarla. Romanos 1, por ejemplo, versículo 5, habla de una fe, pero la fe objetiva. Dice ahí Pablo, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Obediencia a la fe se refiere a una confianza objetiva. No, hermano, está acá indicando a obedecer a la verdad. Aquí se habla de una fe objetiva. La verdad, el conjunto de doctrinas dada por los apóstoles. Mira, por ejemplo, lo que dice en Gálatas 1, versículo 23. Dice ahí el apóstol Pablo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que antes asolaba. ¿A qué se refiere acá con ahora predica la fe? Una fe objetiva, o sea, ahora predica la verdad del Evangelio. Predica el conjunto de doctrinas que hemos recibido. O sea, hay fe subjetiva y fe objetiva. La pregunta es, ¿de qué clase de fe se refiere Pedro? ¿Cuál es la fe que le fue otorgada, según Pedro, tanto a ellos como a los creyentes? ¿Fue la objetiva o fue la subjetiva? Ambas, hermanos. Fueron ambas. La fe subjetiva, o sea, la confianza, la esperanza solo en Cristo, no se puede recibir aparte de la fe objetiva, o sea, aparte
Sin un conocimiento en el Evangelio, no hay fe en ese Evangelio, hermano. Sin un entendimiento de sus doctrinas, no existe fe en sus enseñanzas. De ahí que dice Pablo a los romanos, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? La fe no es como dicen algunos, es un salto al vacío. No, hermanos. La fe no es una confianza en algo de que no se tenga entendimiento. La fe es confianza porque la fe persigue como objeto lo que ha dicho el Señor en su palabra. Dice Pablo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermano, la fe viene por el mensaje bíblico. Decía J.I. Packer, la fe efectiva contiene la verdad del Evangelio y está nutrida de la revelación provista por un Dios fiel y veraz que no permitirá que ninguna de sus palabras caiga a tierra. Decía Wisdom, la fe no surge de una experiencia mística. Eso se llama fe en la fe, hermano, que se autentifica a sí misma, sino porque descansa sobre el testimonio de un Dios que no puede mentir y que por lo tanto es completamente confiable. Santiago 2:19 dice, te pregunta, si alguien cree en Dios, que es uno, hace bien, también los demonios creen y tiemblan. La fe, hermano, no es simplemente aceptación intelectual de una idea correcta. La fe tiene contenido, comprensión intelectual y confianza personal dependiente. Tercero, una fe preciosa e igual a la de Pedro. Lea conmigo una vez más. Pedro insiste, una fe, dice Pedro, alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pero acá, hermano, define la fe con un adjetivo. Dice que es preciosa. Y luego iguala la fe de esos creyentes a la fe de ellos, los apóstoles. O sea, está indicando Pedro que estos hermanos, que la fe de estos hermanos de Asia Menor, que fueron adoptados como hijos de Dios, su fe es igual a la de Pedro, es igual a la de Pablo, es igual a la de los apóstoles. Bueno, usted puede captar eso. ¿Has entendido lo que está acá indicando Pedro? Mira, sin lugar a dudas, me ha sido maravilloso, ¿verdad?, poder haber caminado con Cristo cuando Él estuvo en la tierra, poder haber oído directamente sus enseñanzas, compartir con Él la última cena. Y cuando esto ocurre, algunos hermanos, cuando piensan en su Señor y de que, wow, ¿no?, cómo Pedro pudo disfrutar, ¿no?, de esa comunión personal con el Salvador, cómo Juan, ¿no?, pudo estar junto con él, creen que de ahí deriva su fe y se sienten inferiores o que su fe es menor a la fe de ellos. O cuando leemos acerca de la vida de los reformadores, de los puritanos, ¿no?, pensamos que, wow, ¿no?, ¿cómo se les concedió a estos hombres un privilegio mayor en cuanto a su fe que el nuestro? Pensamos que nuestra fe es menor que los reformadores, que los puritanos. Cuando escuchamos testimonios de conversión de hermanos que en muchas lágrimas han caminado, han insistido en su fe, se pregunta uno, ¿será que mi fe es genuina? Porque mira la fe de ese hermano, qué grande, qué robusta, y la mira.
justificación mayor o menor que la de aquellos hombres? ¿Es tu justificación menor que la de Pablo? ¿Menor que la de Pedro? ¿Menor que la de Thomas Watson, John Owen y cita algún otro puritano? ¿Es nuestra justificación del tamaño de tu experiencia que has tenido en tu conversión? Ese hermano, wow, su conversión y la mía. Es del tamaño de la experiencia en su conversión. ¿Tu fe? Es nuestra unión con Cristo menor porque no le vimos andar en la tierra. Hermano, ¿es tu fe menor que la de Pedro? Dice Pedro, no. Dice que es preciosa e igual dice que la nuestra. Así que, hermanos, gozamos de los privilegios de la salvación. Los mismos que gozó Pedro, que gozaron los puritanos, es el mismo que usted goza. Porque ha sido concedida por el Salvador de estos, de Pedro, de Pablo y el tuyo, hermano. Es una fe preciosa, igual que la nuestra. Así que, hermano, la fe es preciosa porque su objeto es también precioso. Dice, por sacar un poquito atrás, 1 Pedro 2, versículo 7. Dice Pedro ahí en su primera carta, 2, versículo 7. Dice Pedro, para vosotros pues, los que creéis, dice, Él es ¿qué? Él es precioso. Así que nuestra fe es preciosa, ¿por qué? Porque el objeto de la fe, ¿quién es? Cristo. ¿Y Él qué es? Es precioso. Tu fe, hermano, es igual a la de Pedro, a la de Pablo. ¿Por qué? Porque su fe tenía un objeto, que es el tuyo. ¿Quién es? Es Cristo. Cuarto y último punto. La fe bíblica es otorgada por Dios. Hermano, ¿cómo sabemos si nuestra fe es bíblica? ¿Cómo sabe usted que su fe es otorgada por Dios? ¿Cómo sabe eso, mi hermano? Sabemos que alguien tiene una fe bíblica solo si su objeto de esa fe es el correcto. Es la forma clara de saber quién tiene una fe bíblica o no, si su objeto de esa fe es el correcto. Si hay una fe, hermano, que no surge de la Escritura, sino de tu experiencia, si hay una fe que apunte a Cristo y algo más, ese no es la fe del que habla Pedro. Ese no es la fe bíblica. Ese no es la fe preciosa de los creyentes. No importa, hermano, cómo fue tu experiencia tan dramática que hayas tenido. Si esa fe no surge de la Escritura, no importa si has llorado mucho o no, si has tenido sueños o no, si has visto algo maravilloso o no, si se te apareció el Señor o un ángel, si has viajado al cielo, esa no es una fe bíblica, sino surge de la Escritura. La fe bíblica únicamente surge de la Escritura. Fe objetiva. Fe objetiva. No puede surgir de otro lado, ni de tu experiencia, que no sea de la Biblia. Así que la fe bíblica, hermanos, surge de la Escritura. Es alimentada por la Escritura. Alguien pudo haber pasado alguna forma experimental dramática, un sueño muy vívido, una emoción muy alterada, pero nada de eso corresponde a la fe bíblica, a la fe verdadera. La fe bíblica
surge de la Escritura. No es una cuestión de experiencias o de sentires, es una verdad transmitida, comprendida y que luego se cree, se la abraza y se confía en ella. Es la fe. Y hermanos, ¿a quienes les fue dado este cuerpo de enseñanzas para cuidarla? A la iglesia. Le fue dada a la iglesia. De ahí la preocupación de Judas y de Pedro. Estaba en juego esta fe. Y Pedro despabila, despierta a la iglesia a que defiendan esta fe. Se le ha encomendado a la iglesia que la tenga en buen recaudo, que la proclame, que la defienda, que la entregue intacta, sin adulteración, de generación en generación. Bueno, qué enorme responsabilidad ser columna y baluarte de la verdad. Bueno, ¿cómo aplicamos todo esto que hemos dicho el día de hoy a la vida práctica? Hermano, te pregunto, una vez más, ¿te has dado cuenta del privilegio tan grande de esta fe preciosa que te fue concedida? Hermano, ¿reconoce usted en su vida una fe bíblica? Y sabiendo eso, ¿te es motivo a ti suficiente para alabar a Dios, agradecerle viviendo vidas coherentes con la fe que tenemos por gracia de Dios? Segundo, amado hermano, si usted ama a alguien, adviértale, llámale a esta fe preciosa. Considera, como hemos dicho, que sin la fe, esa fe hermosa en el Hijo de Dios, solo queda un camino: condenación eterna. El que en él cree no es condenado. Amén. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que no sea, hermano, cómplice de su extravío. Incomódelo. Usted también incomódese. Ay, pastor, pero es que me voy a ganar un lío. Incomódese, hermano. Incomódese. Hay gente que quiere ir cómodo, su vida cristiana. No quiere ganarse ni un pleito por la fe. Hermano, incomódese. Tercero, hermano, si es usted, en todo caso, al que se le advierte acerca de una fe fingida o una fe no genuina, o eres tú el advertido de qué voces está usted escuchando, o eres tú el advertido dónde estás dejando tu confianza, hermano, le ruego que domine su reacción, domine su reacción, domine su respuesta. Considere que su hermano posiblemente sea el eco de la voz de Dios que le habla a usted y que le corrige. Cuarto, hermano, instrúyase en la doctrina. Un ignorante en las Escrituras no puede defender la verdad. Entiende, hermano, que esta es la batalla más importante para esta iglesia, para la iglesia. Es algo esencial. Si el Evangelio no es a lo que estás dedicando tus mayores esfuerzos en defenderla, usted
escombros. Hubo un descuido mortal para la iglesia. Y si esta amenaza no fue atendida a tiempo, pudo haber destruido la iglesia de adentro hacia afuera. Hermano, la gravedad de este asunto no era simplemente porque estos hombres discrepaban en alguna doctrina con los apóstoles. No era porque había un énfasis en algún punto suelto de la doctrina. No era que no compartían una condición con la iglesia. Era que querían destruir la iglesia, pervertir la fe. Y le faltó celo a esta iglesia. No habían estado haciendo algo al respecto. Bueno, ¿dónde está la iglesia cuando ocurre eso? ¿Ha entendido su batalla por la fe, iglesia? Miembros, ¿han entendido usted realmente cuál es su batalla real por la fe? Así que, hermanos, este esfuerzo de la batalla por la fe, que Pedro lo va a ampliar, bueno, créanme que es extenuante a veces, ¿sí? Cansa a veces, pero todos deben estar involucrados en esta batalla. Si no, hermano, esta iglesia local podrá sufrir el cáncer de ser introducidos en ellas falsos creyentes, falsos maestros, que sea maduro en su fe. Esté atento en cuanto a lo que se advierte acerca de los falsos maestros. Y cierro con esto. En especial para los miembros de la iglesia. Amados hermanos miembros, hermanos líderes de la iglesia, oiga estas palabras de denuncia que hace el Señor a través de la boca de Isaías en cuanto al estar durmiendo miembros, pastores y líderes y no cumpliendo su labor de advertencia ante falsos maestros y hermanos. Dice Isaías 56, versículo 9 al 10. Dice: todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, vengan a devorar. ¿Por qué? Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dominio. Amado Señor, te ruego por favor que hagas tu uso de esta exposición para que puedas traer convicciones a la iglesia. En específico hoy, para que despierten de su apatía, para que despierten de su sueño y comprendan que hay una batalla que luchar, que es por la fe. Esto incluye advertir, esto incluye amonestar y también escuchar la advertencia. Esto incluye conocer la Escritura. Esto incluye esforzarse por estar creciendo en la fe objetiva y por ende en la fe subjetiva. Esto incluye entender que tenemos la misma fe que los apóstoles, por ende el mismo llamado y la misma responsabilidad acerca del cuidado de la verdad escritural. Señor, trae celo a la iglesia en cuanto a él. Te pido, Señor, por favor, que aquellos que han escuchado este sermón el día de hoy acerca de cuál es la condición si no hay fe, que es su perdición, puedan ser llamados al arrepentimiento. Puedas tú, Señor, concederles como un